Esta conferencia comenzará a grabarse. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado del ordenador. Este curso tiene que ver con el manejo del ojo seco, su diagnóstico y su tratamiento. Y también un poquito unas perlas en cuanto a la rentabilidad de la consulta de optometría. Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar dentro de nuestras consultas de optometría. Lo primero de todo es agradecer a Brigham Medical el que nos facilite sus herramientas y sus plataformas para poder dar ese tipo de formación. Y simplemente decir que tengo intereses, los intereses económicos que tengo son con mi clínica de oftalmología, mi óptica y la empresa de telemedicina que dirijo, Eagle Vision. Vamos directamente porque tenemos poco tiempo y son muchas cosas las que tenemos que ver. La primera pregunta a la que tenemos que responder es ¿por qué tenemos que manejar el ojo seco? Pues está muy de moda últimamente, estáis oyendo hablar muchísimo de ojo seco, que antes no se oía hablar tanto de ojo seco, porque hoy en día sí que podemos hacer cosas dentro de nuestra consulta de optometría que hasta ahora no podíamos hacer. Pues bien, vamos a ver en qué nos afecta a nosotros directamente en cuanto a optometristas, porque lo más importante de entender es que no estamos tratando ojos para solucionar su sequedad ocular, que para eso ya está el oftalmólogo. Para lo que estamos es para mejorar su agudeza visual y para tratar de bajar la tasa de abandono de uso de lentes de contacto. O tasa de abandono o la primera perla de rentabilidad, el trasladar la venta de una lente de contacto convencional a una lente de contacto con un módulo de elasticidad mayor, con un DK mayor, una permeabilidad mayor, que pues un hidrógeno de silicona o una lente escleral que me pueda ayudar a rentabilizar la inversión que tengo que hacer en los instrumentos dentro de mi consulta de optometría. ¿Por qué disminución de agudeza visual? Pues todo nos ha pasado que estamos graduando, sobre todo a gente mayor, y cuando llegamos a las últimas líneas, llegamos al 0,8, 0,9, ya no ve más y le decimos parpadea un par de veces. Parpadea un par de veces y de repente nos gana una línea o incluso dos líneas de agudeza visual. Eso está directamente relacionado con la calidad de la lágrima, con la integridad estructural de esa lágrima. Cuanto más perfecta sea la superficie más externa de su ojo, más calidad de imagen llega a su retina y máximo es el poder de resolución. También directamente relacionado, como hablaba antes, la tasa de abandono de lente de contacto, una cosa que muy pocas empresas, sobre todo en óptica, que no están tan profesionalizadas, no están trabajando mucho, es la que se llama en empresa el churn rate, la tasa de abandono. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en una empresa de telefonía, cuando de repente está mirando cuánta gente se da de alta y cuánta gente se da de baja. Bueno, pues nosotros en cuanto a lente de contacto deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. Tendríamos que ser capaces de valorar, mirando nuestra base de datos, qué tasa de pacientes están dejando de usar lentes de contacto o no se la ponen tanto como les gustaría o como a nosotros desde un principio hemos empezado a adaptar y nos estamos encontrando con que ese problema de ojo seco se convierte en un problema de dejar de usar las lentillas. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo podemos mejorar esto y sobre todo mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es fundamental. Yo creo que es uno de los objetivos que nos hacen levantarnos todos los días para ir a nuestras consultas y es por lo que tendríamos que empujar para que nuestra empresa les ayude a dar ese paso. Yo tenía un profesor que me decía hace tiempo que el ojo seco es igual que la ropa seca. ¿Qué utilizamos para secar la ropa? Pues lo mismo nos seca el ojo. Si usamos aire, pues el aire seca el ojo. Si usamos calor, el calor seca el ojo. Todo lo que estemos usando para secar la ropa nos va a secar el ojo. Pues vamos a tener especial atención a cuáles son esos puntos clave que nos pueden aumentar la tasa de evaporación del ojo y ver cómo podemos disminuirlo y cómo podemos manejarlo. El primer escollo con el que nos encontramos es cómo diagnosticarlo y qué grado de repetitividad tienen ese tipo de pruebas. Porque hemos hecho muchas pruebas en muchos centros, hemos leído un montón de estudios de gente que hace diferentes estudios sobre la tasa de tiempo de rotura lagrimal, sobre el test de Schirmer, sobre el test de punteado corneal. Vamos viendo un rango y una variación muy, muy grande en los resultados. ¿Y por qué? Porque cada uno toma las medidas de una manera diferente. Uno toma el tiempo de rotura lagrimal instilando fluoresceína con suelo fisiológico, con lo cual aumenta el caudal y el resultado no es el mismo. Hay otros que van contando con la mano, otros que usan herramientas para contar, otra gente tiene instrumentación para hacerlo de manera automática. Cuanto más automaticemos esos procesos,
mejor será la reproducibilidad de las medidas. Ahí es importante tener en cuenta que cuando nosotros queramos saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y si es reproducible en el tiempo, lo que tenemos que tener es que toda la gente que trabaje dentro de nuestra consulta trabaje con la misma metodología. Complicarlo, lo podemos complicar todo lo que queramos, o sea, medidas, test, hay casi tantos test como formas de hacerse. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay unos test cualitativos, unos test cuantitativos. El BUT, cuando hablamos de rotura lagrimal, y siempre yo voy especificando muy claro, porque este curso es para ver qué podemos hacer en optometría, qué es lo que tiene sentido o no tiene sentido y cómo nos queremos complicar dentro de la consulta de optometría. Es muy importante que, por ejemplo, un tiempo de rotura lagrimal lo miramos de manera no invasiva, si tenemos instrumental para hacerlo. Si no tenemos instrumental para hacerlo, bueno, pues tendremos que instilar fluoresceína. Pero hay otra serie de pruebas, ver de lisamina, si lo que quiero es ver la muerte celular de las células que hay en la conjuntiva, o si quiero ver una epipilopatía sobre el borde del párpado, bueno, pues puedo trabajarlo, interferometría para ver el espesor de capa lipídica, luego test que tengan que ver con inflamación, como la metaproteasa MMP9, ahí tenemos el Inflamadrive, por ejemplo, que son estos instrumentos, estos cacharritos, todo lo que sea inversión en instrumental que sea muy económico es interesante porque luego después le vamos a poder rentabilizar. Pues esto que parece un test de embarazo, en realidad no es ni más ni menos que un trocito de gasa que lo que hace es absorber la lágrima, lo colocamos en el fornix del paciente, cogemos lágrima y lo introducimos aquí dentro. Esto lo metemos en una solución tamponada, en un buffer, y cambiará de color hasta que llegue a un punto en el que nos dice si hay un problema de inflamación. Bueno, pues podemos tener este tipo de herramientas y seguir trabajando con ellas. Test de osmolaridad, como los de TierLab, altura del menisco lagrimal, que también nos da este tipo de aparatos. Bueno, pues nos va dando muchísimas medidas. Y luego los test más de cuantitativos, de cantidad, mamografía, los test y los cuestionarios como el OSDI, el punteado corneal, expresiones glandulares. Todo esto al final nos da una batería de herramientas muy grande. Pues tendremos que consensuar con nuestro equipo de trabajo cuáles son las que a nosotros nos resultan claves, dónde realmente vamos a poner el dedo y si eso nos va a llevar a un punto en el que podamos hacer un tratamiento que para nosotros sea interesante o no sea interesante. No me voy a perder en toda la parte que ya todo el mundo conocemos, el DIUS2, el tifos, la sociedad oftalmológica de estudio de la lágrima, que lleva tanto tiempo haciendo nuevas clasificaciones para entender si hay signos, si no hay signos, si hay síntomas, si son evaporativos. Al final, tenemos que resumirlo, hacer algo concreto, fácil y rápido. Hay dos tipos de ojo seco, por déficit acuoso o por evaporación. Bueno, pues vamos a ver en cuál nos tenemos que centrar, cuál podemos trabajar y los demás los dejaremos para el oftalmólogo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos todas estas medidas que estábamos hablando antes y lo plasmamos aquí, nos encontramos en que para todo el mundo no es igual la misma sensación. Meteros en la cabeza, lo primero que os digo es, si realmente es un problema para el paciente, es un problema para el paciente. Si para el paciente no es un problema, pues no es un problema. No nos metamos a tratar ojos secos en pacientes que para ellos son asintomáticos, no tienen problema y hacen su vida normal. Bueno, pues le daremos la información. Yo creo que es interesante que les pongamos la parte de educación al paciente, que le podamos, si tenemos una lámpara hendidura con capturadora de vídeo, que es fundamental hoy en día, yo creo, en cualquier consulta, que podamos enseñarle el estadio de su ojo en este momento, la evolución en el tiempo y que se vayan concienciando de si realmente tienen un problema o no tienen problema. Pero meternos en la cabeza que si un paciente cree que no tiene un problema, para nosotros realmente no lo tiene. Esto tiene mucho que ver con la sensibilidad corneal. ¿Os acordaros cuando estudiábamos que había los estesiómetros que utilizábamos para medir la sensibilidad de la córnea? Y hay pacientes, sobre todo hombres contra mujeres, que los hombres aguantan más o quieren ir menos al médico y todo les vale y todo les viene bien, y las mujeres no tienen tanto problema en acercarse al médico para que le vean, o en este caso un optometrista, y vamos a ver muchos más casos de mujeres que de hombres. Y también tenemos más preponderancia en la población mayor que en la gente joven. Pues si empezamos con las primeras herramientas que podemos trabajar, pues lo primero que nos teníamos que meter en la cabeza son los test, como el test de OSDI, por ejemplo, que son test muy sencillos, que los pasamos en 2 minutos, no más de 2 minutos podemos hacer un test a un paciente, test de OSDI o el Speed Questionnaire, que son los dos que más se usan. Los tenéis gratuitos en muchísimas páginas web, lo podéis descargar donde queráis. En la nuestra Vision tenéis una opción en la parte profesional de ojo seco, en el que
Lo descargáis, lo vais haciendo directamente, son clics, es súper sencillo, son una serie de preguntas que al final nos da automáticamente una respuesta y el paciente puede entender si lo que para él era un problema, pues realmente puede empezar a serlo o no. Porque pensad, y permitidme que use otro ejemplo, pensad en el ejemplo aquel de la rana en el cazo de agua. Pues resulta que si tú metes una rana en un cazo de agua fría, pues está ahí bien, no tiene ningún problema y se queda. Pero si le metes en un cazo de agua hirviendo, salta. ¿Qué es lo que ocurre cuando la metemos en un cazo de agua fría y la vamos calentando poco a poco? Porque al principio se encuentra a gustito y al final, sin darse cuenta, pues se cuece. Pues es lo mismo que nos está pasando con el problema de ojo seco, que la gente día a día va notando un poquito la diferencia, un poquito peor que el día anterior, un poquito día, pero se va comparando siempre con el día anterior, no se compara con cómo estaba hace unos meses. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la serie de preguntas en el test en el que me dice si tengo, sobre todo escozor, es lo primero que notan al final del día, escozor. Ya no tanto el lagrimeo, pero más sensación de escozor, cuerpo extraño. Y empiezan a ver que están respondiendo que sí a muchas preguntas, se empiezan a plantear si realmente hace unos años se encontraban igual o no. Bueno, pues esto nos va a servir para poder trabajar con ellos. Insisto, estos test los tenéis en todas las muchísimas páginas web que lo podéis descargar y si queréis usar el nuestro, es gratuito, lo podéis usar. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque cuando hablábamos al principio también de rentabilidad para la empresa, tenemos que plantearnos si realmente voy a tener yo dentro de mi clientela tantos pacientes como para poder hacer inversión en cierto instrumental. Si tengo muchísimos y la rentabilidad es muy grande, podré invertir en mucho instrumental. Si van a ser pocos, tendré que plantearme si quiero entrar o no quiero entrar en el mundo del ojo seco. Y es una prueba muy sencilla, gratuita. Tan solo exige 2 semanas de vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, que es pasar estos cuestionarios al 100% de vuestros pacientes. Según entran por la puerta, igual que os firman la ley de protección de datos, pues, oye, me vas a pasar este cuestionario, que nada, es un momentito, pum, pum, lo hacemos juntos. Porque os vais a dar cuenta que a nivel mundial, tanto el test de OSDI como el Speed Questionnaire, que son los dos que más se usan, dan y ofrecen unos resultados muy similares. El 50% de la población, quedaros con esa idea, la idea fuerza un poco de este mensaje de todo este curso, es que el 50% de la población sí que está teniendo sintomatología de ojo seco. Fijaros que hablaremos de signos y síntomas. Signos es lo que vemos nosotros, síntomas es lo que siente el paciente. Pues la mitad de vuestros pacientes, si podéis verlo, empezáis a pasar durante 2 semanas a todos vuestros pacientes, le pasáis este cuestionario y veis si realmente los resultados vuestros concuerdan con el del resto del mercado. Tendrás, si la mitad de mis pacientes están teniendo problemas de ojo seco y yo tengo tantos pacientes, pues tanta gente al año que puedo ver y que puedo hacer este tipo de herramientas y soluciones con ellos, veremos si es rentable o no rentable y sobre todo si soy capaz de aportar algo a ese 50% de mis pacientes que ahora mismo no se lo estoy aportando. Si hablamos luego de en qué porcentajes luego es más grave o menos grave, moderado, severo, bueno, pues hay un pelín de diferencia ahí entre el Speed Questionnaire y el OSDI, pero se mueven los dos en torno a un 15-20% de casos muy severos y el resto casos moderados. Vale, pues este slide, esta diapositiva es yo creo que la más importante de toda la presentación. Sé que es muy pesada si la pongo todo junto, con lo cual lo voy a partir en varias imágenes para que lo veamos. Y se llama de muchas maneras el círculo vicioso del ojo seco, la cascada inflamatoria, lo que queráis. Pero se trata de que es un círculo, porque es una enfermedad crónica, meteros en la cabeza ya que el ojo seco es una enfermedad. Y su cronicidad es lo que nos obliga a un manejo constante en el tiempo y además de ser muy claros manejando las expectativas de los pacientes. O sea, tenemos que ser claros en el sentido de decirles, mira, vamos a intentar hacer lo mejor que esté en nuestra mano para mejoraros la calidad de vida, la agudeza visual y para que volváis a poder usar lentes de contacto, pero esto no es una pastilla que se toma y se va a solucionar. Tu ojo, si ya ha cambiado y ha entrado dentro de este círculo y empieza a ser ojo seco, pues seguirá siendo ojo seco en el tiempo. Vamos a tratar de ralentizar su evolución y vamos a tratar de minimizar su impacto. Empecemos por donde empecemos, en cualquiera de esas esquinas vamos a llegar siempre al mismo sitio. Si empezamos por la esquina superior izquierda y vemos que tenemos un problema de inestabilidad lagrimal, eso nos lleva a un aumento de osmolaridad. La osmolaridad, acordaros que es la relación entre disolvente y soluto. Yo puedo tener sal en una botella de agua, si meto más sal, más soluto, pues evidentemente aumenta la osmolaridad. O lo mismo me pasa si disminuyo la concentración de agua. Si yo evaporo el agua, pues evidentemente la osmolaridad aumenta porque hay más soluto. Estas herramientas que os hablaba antes, el TIERLAB o el iPen, que son los que se usan para medir la concentración en la lágrima,
estamos viendo que los valores en torno a 300, 308 no pueden ser más o menos los normales, pero si empezamos a tener valores de 315 para arriba, empieza ya a preocuparnos. ¿Qué es lo que me produce ese aumento de osmolaridad? Pues lo que hace es afectar directamente a cómo las células del epitelio de la córnea están relacionándose con la lágrima y con esas sustancias que puede haber en la lágrima. Si disminuye la cantidad de líquido, pues me atacan y me producen muerte celular. ¿Eso a qué me lleva? A una reacción de mi ojo reacciona porque se está desescamando, se están muriendo esas células y lo que hace es inflamarse, se produce un edema. ¿Y eso qué me lleva? A que al producirse una inflamación, la lágrima se desestabiliza porque ya no tiene la misma cobertura de la misma zona y empiezo a tener problemas y vuelvo a dar vueltas en el mismo ciclo. Nos está aumentando la evaporación, tengo un problema de daño celular, tengo un problema de estimulación nerviosa, liberación de citoquinas que me van a inestabilizar la lágrima, y ahí es donde puedo ya empezar a estudiar y a fijarme en qué está pasando, porque lo que quiero encontrar es la raíz del problema del caso que tengo delante. Bueno, pues resulta que tengo una inestabilidad lagrimal, las dos cosas, hay muchísimos más factores, pero os voy a poner los 2, 3 más importantes para que nos centremos en lo que vamos a encontrarnos día a día. Pues las causas de la inestabilidad lagrimal, pues probablemente pueda ser una blefaritis o una disfunción de las glándulas de meiomio. No se está generando la suficiente capa lipídica en la parte grasa de la lágrima y fijaros un ejemplo que me gustó mucho. Tú coges un charco y le pones un plástico encima, tardará más tiempo en evaporarse. Quitas el plástico y el propio aire lo va a evaporar. Pues esto es un poco lo mismo. Si las glándulas de meibomio están generando la capa lipídica, ese 1% de la lágrima que me va a cubrir la parte o la fase acuosa, hidromucímica, resulta que si lo quito y tengo una disfunción porque no estoy generando grasa, pues tengo más posibilidad de que se evapore. Aumenta la evaporación como lo tenemos ahí puesto. Si nos vamos al otro lado y nos vamos al aumento de osmolaridad, pues por la evaporación lagrimal, evidentemente, me aumenta la osmolaridad y problemas alérgicos también me pueden hacer un aumento de osmolaridad. Muerte celular, pues evidentemente exposición, por todo lo que estamos hablando antes, fricción, lente de contacto que esté friccionando o algún cuerpo extraño que me pueda estar friccionando ahí, me produce el mismo problema y me mete otra vez dentro de la cáscara. Y los problemas de inflamación, pues enfermedades sistémicas, daño celular proveniente del resto del círculo que va dando vueltas y volvemos a dar vueltas sobre lo mismo. ¿Vale? Pues entendiendo más o menos este cuadro y por dónde pueden venir los tiros, vamos a fijar mucho el tiro. Y llegados a este punto, decís, bueno, pues con todo lo que tengo aquí, ¿por dónde me enfoco? Pues por lo que más probable vaya a ser. Me imagino que todos conocéis la ley de Pareto, que se usa mucho en empresa, que es que con el 20% del esfuerzo consigues el 80% del resultado. Bueno, pues es muy fácil de entender, por ejemplo, con términos de rentabilidad, que hablábamos al principio, cuando en nuestras ópticas están orientadas a lo que el 90% de las ópticas están haciendo ahora mismo en el mercado, es que el 20% de sus ventas que vienen de los progresivos de alta gama le dan el 80% de la facturación. Vale, pues entonces si centramos nuestra estrategia en ese 20%, maximizaremos nuestros esfuerzos. ¿No todo el mundo puede hacerlo? Por supuesto. ¿No todo el mundo puede dedicarse a ojo seco? Por supuesto. Lo importante es formarse, estar en esa parte del nicho y enfocar la estrategia de nuestra empresa en ese sentido. Yo no vengo a decir aquí a nadie qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, simplemente vengo a proponer soluciones para que cada uno coja la que quiera. Y derivado a nuestro caso de ojo seco, esta ley de Pareto, este 80-20, lo que nos lleva es a detectar que el 20% de los factores que están produciendo el ojo seco, que es la disfunción de las glándulas de meibomio, me provoca el 80% de la sintomatología en mis pacientes. Quiere decir que 8 de cada 10 problemas de ojo seco que me entran por la consulta van a tener un problema de disfunción en las glándulas de meibomio. Bueno, pues tiene sentido que nos empecemos a centrar por ahí, que empecemos a mirar y a recordar lo que en su día vimos en la escuela, que a muchos ya seguro que se les está olvidado, cómo es la estructura de una glándula de meibomio, cómo provoca esa capa lipídica y cómo saber y cómo darnos cuenta si estamos delante de una disfunción de glándulas de meibomio o no. Lo primero que quiero hacer es una especie de corte histológico, que entendamos. No me quiero meter muy en detalle cómo funcionan estas estructuras, porque eso sería de otro curso. Aquí lo que queremos ver es cómo podemos nosotros atacarlo, en qué signos nos tenemos que fijar, qué sintomatología le da al paciente y cómo podemos trabajarlo dentro de nuestra consulta. Bueno, pues básicamente y muy resumido, tenemos esos acinos en los laterales, esos
esas bolsitas donde se está generando esa capa lipídica. Cuando el músculo orbicular, fijaros que hay dos músculos ahí, el músculo orbicular y el músculo de Riolan. El músculo orbicular es el que está presionando a estos acinos para que saquen todo su fluido hacia el ducto, que es el canal que va hacia arriba, y el músculo de Riolan es como el tapón. Son dos músculos complementarios. Cuando el músculo orbicular está relajado, en una posición con el ojo abierto normal, el de Riolan está haciendo su trabajo para taponar y que no salga ese líquido, pero cuando el músculo orbicular aprieta, el músculo de Riolan se relaja y es cuando permite y deja salir esa capa lipídica para que forme parte de la lágrima. Eso es importante porque cuando veamos ahora cómo esas estructuras van cambiando y cómo van obstruyéndose, en qué punto se obstruyen y a qué es debido y si podemos trabajar sobre ello o no podemos trabajar sobre ello. Para eso tenemos que entender también cómo son las partes de las capas de la lágrima, por decir así. Y si las resumimos mucho, para no complicarlo tampoco, tenemos una capa oleosa, que es la que os hablaba yo antes, que tenemos la más externa. Si tenemos después la capa hidromucínica, aquí siempre se habla de acuosa y mucosa, pero en realidad hoy en día ya se habla de hidromucínica, que está toda junta, está imbricada, y esa es la que se fija directamente sobre la córnea. Como la córnea es complicado que el epitelio de la córnea sujete la lágrima y no se resbale, la propia córnea, la cara más externa de la córnea tiene unas microvellosidades para agarrarse a la capa mucínica y que esté más tiempo. Una cosa que os vais a encontrar mucho son pacientes, sobre todo mujeres de edad de 60 años para arriba, que os cuentan que, claro, en cuanto le da el aire o la luz, les llora el ojo. Entonces ellos piensan, no, yo tengo mucha lágrima, a mí en cuanto me da el aire me llora el ojo. Ya, pero señora, la lágrima está aquí, en el moflete, y no está en el ojo, que es donde tiene que estar. Tenemos un problema de estructura, de capacidad de fijación de esta lágrima en el ojo. Entonces, cuando parpadea o le da aire, ¡pum!, enseguida se va la lágrima para afuera, el ojo se deseca, se queda más expuesto y volvemos otra vez a meternos en el círculo vicioso que hablábamos antes y a empezar a dar vueltas. Aquí una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora en optometría, en nuestras consultas, lo que hacíamos sobre todo era aplicar lágrima artificial. Bueno, pues no me quiero meter tampoco extender en lágrimas artificiales, pero sí que debemos de tener muy claro que hoy en día en el mercado no hay ninguna lágrima, por mucho que nos cuenten los fabricantes, que dure más allá de un par de horas en el ojo. Esto lo hemos valorado nosotros viendo tiempos de rotura lagrimal y estabilidad lagrimal, poniendo una lágrima artificial, esperando 2 horas, volviendo a medir y viendo que esos valores retornan a los previos a usar la lágrima artificial, pues en un término como máximo de unas 2 horas. Entonces, aquí tenemos que decidir si lo que queremos es tratar a nuestros pacientes instilándoles lágrimas artificiales y haciéndoles, digamos, adictos a tener que usar la lágrima, que no está mal para unos ciertos periodos, pero yo creo que para toda la vida deberíamos tratar de buscar otro tipo de soluciones. O si lo que queremos es buscar una solución más a largo plazo y que dependa menos de ellos. Tener en cuenta una cosa, que la lágrima, cuando se asienta sobre la córnea, ya no solamente sea un lubricante que evita fricción, que evita roce, que es lo que la gente nota como cuerpo extraño, sino que además le está dando unas propiedades de protección. Porque el sistema autoinmune del ojo está en la lágrima. En la medida en que yo vaya haciendo desaparecer esa lágrima, tendré el ojo más expuesto a agentes externos, virus, bacterias, gérmenes, cualquier cosa. Entonces, lo mejor y lo más sano es que tengas tu propia lágrima. Si no puedes tenerla porque no la generas y pues, tienes un déficit acuoso, pues podemos recurrir a un surautólogo, por ejemplo, que es complicado y caro, pero bueno, vas al hospital, te sacan sangre, te la centrifugan, cogen el suero y te lo meten en unos viales, unas botellitas que tú lo congelas. Lo metes en el congelador y vas sacando y te vas echando. Tiene tu propio sistema autoinmune, que dura más tiempo y proteges el ojo. Pero si buscamos otro tipo de soluciones más a largo plazo, tenemos que pensar en otro tipo de cosas. Se usan mucho también los geles para dormir, ayudan muchísimo los geles, porque el problema que tenemos es que durante la noche, cuando parpadeamos, el ojo se queda pegado a la conjuntiva tarsal, la córnea, y cuando por la mañana abrimos el ojo, tengo una descamación y la gente dice, uy, es que he abierto el ojo y me ha dado como un pinchazo. Claro, nos ha quedado adherida la conjuntiva tarsal a la córnea y al abrir el ojo ya ha dolido. Pensad también que nos pasa mucho, estoy recordando cosas que nos pasan en la consulta que quiero compartir con vosotros. Cosas que nos pasan mucho, que viene el paciente y te dice, no, es que yo por la noche cuando cierro el ojo ya se supone que no tendría que tener tanta exposición fuera y ya no me tendría que doler, pero me sigue molestando. Claro, tienes una fase REM en el que el ojo se mueve muy rápido, fronta mucho, produce mucha fricción, y luego una fase B, que el ojo se va hacia arriba, como si se quedara en blanco, y ahí es donde se debería quedar lo que llamamos
el espacio de Kessing, justo entre el párpado y la córnea, entre la conjuntiva trasera y la córnea, que tendría que estar lleno de lágrima y estar eso, pues, siempre húmedo, humectado y sin problema. Cuando no tengo nada, se me adhiere y ahí me viene el problema. ¿Cómo lo soluciono? Con geles oftálmicos, con geles para dormir con ello. Esa lágrima artificial tan densa que se echa por la noche, ya no ves nada, parpadeas y se ve todo oleoso, es muy aceitoso, pero sí que te permite levantarte con el ojo muy fresco por la mañana. Seguimos. Quiero poneros un vídeo de cómo funcionan estas glándulas de meibomio en la lágrima. En cada parpadeo vamos ejerciendo una presión de 15 psi para que esos músculos, el orbicular trabaje, el músculo de Riolan se relaje y ahí podamos expulsar hacia afuera toda la grasa que se estaba creando en esos acinos, como decíamos antes, sale por el ducto, como veis ahí, y forma parte de la cara más externa de la lágrima. Al levantarse el párpado de arriba, lo que hace es distribuirla y volvemos a tener otra vez esa función protectora de la capa lipídica. Tener en cuenta en este punto una cosa que no os he dicho antes cuando hablábamos de tiempo de rotura lagrimal, era que no nos tenemos que fijar tanto en un valor exacto de tiempo de rotura lagrimal, sino que tenemos que relacionarlo también con frecuencia de parpadeo. Y os pongo un ejemplo. Una persona que tiene un tiempo de rotura lagrimal a los 5 segundos. Bueno, pues se supone, siempre nos han enseñado que lo normal sería como mínimo 9 segundos, que aguantar 9 segundos. Por ahí por encima ya está bien, por ahí por debajo empieza a tener problemas. Pues si resulta que me encuentro con alguien que se rompe a los 5 segundos, yo ya pensaría que tiene un problema, ¿no? Pero tengo que mirar su tasa de parpadeo, su frecuencia de parpadeo. Si resulta que parpadea cada 3 segundos, como Calleja, que está parpadeando cada 2 segundos, pues entonces resulta que he renovado la lágrima antes de que se rompa. Esa persona no tendrá sintomatología. Yo sé que es un signo y tendré que vigilarle en el tiempo, pero esa persona, a la medida que su tasa de parpadeo sea más corta que su tiempo de rotura lagrimal, tendrá menos problemas. Con lo cual, tenemos siempre que relacionar y correlacionar los datos y no quedarnos solamente con valores absolutos. Aquí tenéis, para que quieran indagar un poco más, cómo funcionan esas estructuras dentro de las glándulas de meibomio, cómo esas células están secretando la parte grasa de la lágrima. Pero lo importante aquí entender es qué ocurre cuando hay una disfunción y hay una disparidad entre ese músculo de Riolan y ese músculo orbicular. Pues que no va a trabajar bien. Cuando uno aprieta, el otro todavía está contraído, o de repente uno empieza a soltarse y el otro no apretado, y la grasa va para abajo en vez de para arriba. Fijaros que siempre estoy hablando del párpado inferior, que es en el que más nos fijamos nosotros, porque es el más fácil de ver, es el más fácil de estudiar con un meibógrafo, como los que vais a ver ahora, y sobre todo es el que aporta más cantidad de lágrima. En términos de, pues hay unos 30 glándulas de meibomio, 30-32 en la párpado de arriba, 24-25 en el párpado de abajo. ¿Qué me interesa que trabajen? Pues mínimo 12-14 glándulas que estén trabajando en condiciones para estar a gusto y estar cómodo. Os diré que el límite inferior, con 9-10 glándulas que estén funcionando, puedo usar una lente de contacto de hidrogel de silicona sin ningún tipo de problema durante todo el día, 10-12 horas. Con 4 o 5 glándulas que estén funcionando bien de verdad, sobre todo las de la zona nasal, que son las que más aportan, puedo tener un ojo, en términos de salud y alejarnos del síndrome de ojo seco, cómodo, por decir así. Vale, pues intentemos trabajar sobre las glándulas que podemos trabajar y sobre todo veamos dónde está teniendo esa disfunción para entender si puedo trabajar con ellas o no. En este término me puedo quedar con el concepto un poco de que la glándula es un poco como un aspersor donde va a salir el agua, y si yo tapono esa salida, pues evidentemente no puede salir y se va acumulando esa capa lipídica por debajo y aumenta de tamaño. Pues ahí tengo una hipertrofia. ¿Por qué se tapona? Pues se puede taponar por grasa, por suciedad, casi siempre por hiperqueratinización del borde del párpado. Y entonces tengo que fijarme si en realidad estoy tapando o no estoy tapando con ya la cara, en la conjuntiva tarsal, esa glandulita que debería estar totalmente limpia para que cuando yo oprima, cuando apriete y exprima esas glándulas con el dedo, cuando miro con la lámpara hendidura, vea salir una solución oleosa, que no vea salir como pasta de dientes. Entonces, en función de que esté taponado arriba, por debajo, puedo ver una obstrucción, pero si hay una obstrucción en el medio, la parte de abajo será la que no ve absolutamente nada y la parte de arriba sí. Pues veremos que esas son las glándulas con las que mejor voy a poder trabajar. Pues veremos ahora cómo podemos hacerlas funcionar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para saber si ese
esa conjuntiva tarsal, esas células que están creciendo por encima del borde del párpado, me están taponando o no me están taponando las glándulas, simplemente es usar verdelisamina o incluso con fluoresceína podemos hacerlo también, y valorar la línea de Mars, justo el punto de unión entre el epitelio del párpado por fuera y el endotelio de la conjuntiva tarsal. Esa línea donde se juntan, que se ve muy claro en verdecito cuando instilamos verdelisamina, si está por delante o por detrás de las glándulas, sé que la están taponando o no. Y también me fijo si tengo las famosas telangiectasias, esas venitas, esas varices que van creciendo justo por el borde, que quiere decir que hay mucho tejido y encima se está nutriendo, con lo cual, en ese caso, no lo deberíamos de trabajar nosotros. En ese caso, se lo mandamos al oftalmólogo. El que tiene la glándula un poco taponada por suciedad, o lo que vamos a ver ahora, sí lo podemos trabajar nosotros. Para que lo veamos más claro, hablamos directamente de hipertrofia. Bueno, pues necesito un meibógrafo para ver cómo funcionan estas glándulas y si están atrofiadas o no están atrofiadas. Ese meibógrafo lo que hace es darme con luz, es lo que tiene es luz infrarroja, no es otra cosa. Es luz infrarroja que me está dando una imagen en la que veo cómo es, fijaros, no estoy viendo la estructura de la glándula de meibomio, no es una OCT. Lo que estoy viendo con la luz infrarroja es el contenido de esa glándula. Con lo cual, si yo veo una glándula que está cortada en un cierto punto y a partir de otro está trabajando, veo que el contenido está en ese espacio, no en el otro. Se ha atrofiado por debajo, pero por arriba sí. Vamos a trabajar sobre el espacio que sí puede estar trabajando. Pero no estoy viendo la estructura de las glándulas en sí. Estoy viendo el contenido que está dentro. Entonces, si me encuentro un momento en el que he taponado, está taponada, ahí estáis viendo que, por ejemplo, en la zona temporal, a la izquierda de vuestra imagen, estáis viendo todas las glándulas muy finitas, muy rectitas, muy homogéneas, ¿vale? Están bien. Y de repente voy a la zona nasal, la zona de la derecha, y me encuentro con que están hipertrofiadas, han crecido. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Se han taponado, no sale el contenido hacia afuera y se hipertrofia, van creciendo. Este es uno de los casos más sencillos de trabajar para nosotros, porque solo tenemos que fijarnos cómo está el borde del párpado, si está queratinizado o no. Si está queratinizado, al oftalmólogo. Si no está queratinizado, podremos limpiarlo como vamos a ver ahora y podremos hacer sesiones de calor y expresión. Son los ojos más agradecidos. Os decía al principio el tema de rentabilidad y de inversión, porque yo creo que lo primero que tenemos que invertir si no queremos dedicar al ojo seco es una lámpara de medida que tenga capturadora de vídeo. Por la parte que al final veremos sobre todo de educación al paciente. Si el paciente lo ve, si nosotros le enseñamos cómo está trabajando, si vemos, le enseñamos el borde del párpado, le enseñamos la estructura de su lágrima, le enseñamos el espesor de capa lipídica y le estamos dando el tiempo de rotura lagrimal de manera automática. Y si encima vemos, pues como con esta, con la Firefly, que afortunadamente nos ha cedido Brick Medical, pues tenemos la posibilidad de hacer esa meibografía de manera automática y me mide la pérdida de glándulas y la disfunción que tiene, podré valorarla en el tiempo y podré sobre todo compararla con otros pacientes y saber qué es lo que estoy haciendo en cada caso. Y el paciente entiende de manera automática y de manera muy aséptica, sin que sea yo el que le diga cuál es el problema que tiene, que realmente ese es un problema que hay que tratar. Además nos da otra serie de datos, nos da dónde se rompe la lágrima, en qué momento, cuánto tiempo. Por eso digo que es muy reproducible. Al principio os acordáis que hablaba yo de reproducibilidad en el tiempo de la toma de las medidas, pues es importante disponer de ese tipo de herramientas para hacerlo. Y al final nos da un report, nos da un análisis de, digamos, cualitativo y cuantitativo de cómo está nuestra lágrima y cómo va evolucionando. Sobre todo para poder ver cómo evoluciona en el tiempo, porque si veo una disfunción de las glándulas de Meibom y empiezo a trabajar sobre ellas y veo un tiempo de rotura lagrimal, lo que quiero ver es que en el tiempo, después de trabajar con ello, con las herramientas que vamos a ver a partir de ahora, veamos que va mejorando. Pues con esos continuos análisis y con esos continuos reports podemos enseñarle al paciente y demostrarle, aparte de lo que él pueda sentir, que es lo más importante, como os he dicho al principio, podemos demostrarle que lo que estamos haciendo funciona. Pues lo más sencillo de todo empieza por una buena observación en la lámpara de hendidura. Una buena videomicroscopía va a dar muchísima información. Y si yo presiono al borde del párpado, puedo ver que sale fluida la grasa de la lágrima, como si fuera aceitillo, y me está indicando que estas glándulas están trabajando de una manera sana. O como la figura que tenemos en la foto que tenemos en la parte de arriba, nos sale como muy espesa, como pasta de dientes. Yo siempre lo comparo a pasta de dientes, pero cuando aprietas te lo recuerda, que parece que estás apretando el bote de pasta de dientes y sale hacia afuera. Y en la foto de abajo vemos el caso que os decía antes. Ese borde ya se ha hiperqueratinizado, se ha tapado
ya tiene un tejido por encima y yo no voy a poder hacer nada con él. Con el caso de arriba trabajaré, con el caso de abajo, insisto, se devolveré al médico oftalmólogo para que trabaje. Siguiendo con herramientas, ¿qué más podemos hacer y por dónde podemos empezar nuestros tratamientos? Pues sobre todo empezando por el tema de calor y expresión. Cuando mandamos a la gente, seguro que estáis mandando a la gente a su casa o ha venido con informe de oftalmólogo que le han dicho que vaya a su casa a hacerse calores de sesión y masaje. Es decir, te metes en la ducha y cuando tienes agua calentita en el ojo te vas apretando, porque si no, de otra manera es muy complicado en su casa que se pongan calor y que se hagan el masaje. En la ducha es más sencillo porque se supone que se deberían de duchar todos los días y a partir de ahí aprovechar ese momento y meterlo en la cabeza como cuando te lavas los dientes. Aunque hagan eso, pensar que esto, volviendo a compararlo con el lavado de dientes, pues tú te puedes lavar los dientes en tu casa todos los días y aún así deberías de ir una vez al año a tu dentista que te haga una limpieza más profunda. Pues esto es un poco lo mismo, aunque se hagan las sesiones de calor y masaje en su casa, pues también tiene que venir una vez al año o cada 6 meses para que nosotros le hagamos el tratamiento más intensivo, por decir así. Sobre todo por problemas de adherencia al tratamiento. O sea, la gente se olvida. Tú le cuentas las cosas, se las toman muy en serio los primeros días, pero luego enseguida se olvidan. De esta manera, si vienen, hacemos un masajeado más en profundidad. ¿Qué usamos nosotros? Pues lo tenéis en Amazon, en AliExpress, son súper baratos estos sistemas de masajeadores que os dan calor y masaje a la vez. Mucho cuidado, y aquí hago un inciso, mucho cuidado, nunca bajo ningún concepto hacerle esto a una ectasia corneal, a un paciente con un queratocono, con un queratoglobo o con una degeneración marginal pelucida. ¿Por qué? Porque todo lo que sea frotar y friccionar sobre un adelgazamiento de la córnea me adelgaza más la córnea. Entonces, lo primero de todo en nuestro test tendría que venir muy clarito si estamos frente a una ectasia corneal o no. Si no tiene un problema de ectasia corneal, me da igual que tenga mucha o poca graduación, podemos hacer este tipo de sesiones de masaje y calor. Entonces podemos hacerlo con estos masajeadores, que usamos nosotros, son muy baratos, y encima lo puedes conectar con música del teléfono móvil y le pones música relajante y está 10 minutitos trabajando, y a partir de ahí poder hacer la sesión de expresión. Exprimir como si estuviéramos ordeñando una vaca, exactamente igual. Pues las glándulas las exprimimos para que salga toda esa suciedad que decíamos que nos taponaba el borde del párpado, esa pasta de dientes que no salía y que aplicamos calor para que pueda salir. ¿Cuánto calor aplicamos? Pues pensad que el organismo está a 36 grados más o menos, pero justo el borde del párpado está un pelín más frío por su contacto más con el exterior y deberíamos de entre 32 y 40 grados tener ya fluida esa parte grasa de la lágrima. Bueno, pues lleguemos a esos 40 grados. Cuando llegamos a esos 40 grados, esa grasa se diluye y entonces es muy facilito oprimirla y sacarla hacia afuera. Oprimirla con un forceps. Súper sencillo, un Colin, un expresor de Colin. Comprimimos, esto no duele para nada. Cuando ya está caliente, abrimos el párpado, apretamos un poquito. A poquito que apretéis, va a salir toda la suciedad, como vamos a ver ahora. Y es súper sencillo y es muy económico también de conseguir. Y si no, pues tenemos las máscaras estas de perlas que las metemos con calor y las aplicamos. Aquí tenemos un hándicap que con los masajeadores podemos poner una gasa estéril dentro y cambiarla por cada paciente. Estos pues tienen que ser un antifaz por paciente, porque si no, si uno tiene una conjuntivitis se va a pasar al siguiente, está claro. Siempre usar estas máscaras de calor, estas máscaras de perla en húmedo, porque sabéis que la humedad transmite mucho más rápido la temperatura, 4 veces más rápido transmite la humedad la temperatura que el aire. Entonces lo que queremos es tener mucha temperatura en muy poco tiempo. Aplicamos calor húmedo, lo ponemos y enseguida nos coge temperatura. Vale, pues os pongo un vídeo en nuestra consulta, cómo exprimimos las glándulas. Veis que un poquito que apretemos ya va saliendo esa pasta de dientes que os decía. Con eso destaponamos las glándulas. Mirad en zona nasal cómo tenía este paciente el ojo. Vale, con eso destaponamos ya la base, la boca esa de las glándulas que hablábamos antes y ya todo lo que sale después sale muy fluido. El paciente enseguida, según sale de ahí, te dice, uy, qué fresquito tengo el ojo, qué cómodo estoy y esta noche ya duerme muchísimo mejor. Si pasamos a seguir haciendo pruebas y demás, nos encontramos con lo que os decía antes, justo la línea de Mars que tiño con verde de Isamina, y hay una parte en la que me tengo que fijar mucho, lo que llamamos el lid whipper, el borde del párpado que está en fricción con la córnea, porque es el que me va a indicar si realmente hay fricción, hay sensación de cuerpo extraño, estoy produciendo erosión sobre la córnea,
y lo vemos con el verde lisamina, que se queda teñido, eso que llamamos epitelopatía en parabrisas. Suele ser o por ojo seco o por lente de contacto. Pues empecemos a mirar la historia del paciente, veamos qué podemos modificar. Siempre meteros en la cabeza que tenemos que tratar de ir modificando cosas. ¿Que está obstruida la boca de la glándula? Modificamos esa boca, la limpiamos y volvemos a salir. ¿Tenemos una lente de contacto con bajo DK y me está produciendo problemas de ojo seco? Cambio la lente de contacto y me voy a otra que me dé mejor resultado. Que resulta que le pregunto y cuando está haciendo el cuestionario está trabajando muchas horas en el ordenador, bueno, pues intentaré que trabaje menos. Que está delante de un ventilador que le está dando el aire, bueno, pues es que os parecerá mentira y os parecerá una tontería, pero hemos solucionado muchos casos diciéndole a la gente que no se ponga el ventilador apuntando para la cara. ¿Os acordáis de lo de la ropa? ¿Cómo se secaba? Pues esto es exactamente lo mismo. Nos encontramos, ojo, cuando hablamos de gente en oficina y hablamos de ordenadores y hablamos de ventiladores, al final, hace un par de años o así, se iba al recurso de un humidificador. Pues pongo un humidificador, me apunta el chorro para la cara y ya tengo el ambiente más húmedo y estoy más cómodo. Vale, muy bien. ¿Pero qué es un humidificador? Es ni más ni menos que un receptáculo en el que meto agua y le aplico calor y luego lo saco a presión. Pues fijaros, ¿dónde quieren estar más los virus, las bacterias y los gérmenes? En esos entornos calentitos y húmedos. Si no limpio y no aseptizo todos los días ese receptáculo, voy a tener el problema de que al segundo o tercer día va a estar contaminado y voy a tener un problema mucho mayor del que tenía antes. Si vamos a los signos que seguimos viendo, perdona que vaya un poco rápido, pero queremos meter muchas cosas en poco tiempo y vamos quedándonos con las perlas. Si hablamos de los signos muy evidentes, el 95% de los pacientes que tienen Lipkov están relacionados directamente con ojo seco. Son esas rayitas que vemos, esos bordecitos, esas líneas que vemos, sobre todo en la parte de la conjuntiva más abajo, a la zona de las 6 más o menos, a las 5 y a las 7, y lo vemos con luz blanca o lo vemos teñido con fluoresceína y con el azul cobalto, pero hasta ahora siempre lo habíamos visto así y yo por lo menos nunca lo había visto hasta que me lo pasó un compañero oftalmólogo esta imagen. Esto es una imagen de una OCT, que no esté habitualmente acostumbrado a ver imágenes de OCT, le he indicado ahí todo lo que es. Esto, la parte de arriba es la conjuntiva, la parte de abajo es el párpado inferior, es como si hiciéramos un corte histológico y cortamos la mitad del ojo, tal que así, lo estamos viendo de lado, ahí vemos el menisco lagrimal, y ahí vemos esos pliegues que se producen en la conjuntiva, que muchas veces nos recordaría a la conjuntivocalasia, cuando se desprende la cápsula de Tenon y empieza a soltarse por debajo la conjuntiva, pero que eso produce fricción. Y esa fricción y ese roce es lo que los pacientes luego nos vienen indicando que tienen sensación de cuerpo extraño. Digo, si es que noto, yo parpadeo y noto como si tuviera ahí algo, y me dejo el ojo abierto y me encuentro más cómodo, pero se seca y vuelvo a estar mal. Claro, porque tenemos esos pliegues ahí que me están rozando. Pues ante eso solo tenemos que aumentar. La única solución que tenemos es aumentar la cantidad de lágrima para que se cree este colchón lubricante y que haya menos roce y que haya menos fricción. De manera artificial con lágrima artificial o de manera propia si tiene las glándulas de meibomio atascadas, pues desatascándola como hemos visto ahora. Otro signo que vemos, pues la queratitis punteada superficial. ¿Y esto qué es? Pues no es ni más ni menos que el párpado no cierra del todo o que deseca o que tenga una lente de contacto que en la parte de abajo no está oxigenando lo suficiente y se empieza a producir ese flujo positivo. El flujo positivo no penséis que al final son agujeritos como erosiones que se están produciendo ahí, simplemente es descamación del epitelio de la córnea. La córnea se queda más expuesta, se seca, se desescama y ahí es donde se concentra la fluoresceína. Mayor fluoresceína, más hiperreflectividad, vemos más ese punteado. Pero si vemos si empezamos a preguntarle al paciente qué está notando, qué está pasando, si duerme por la noche con el ojo cerrado o no, resulta que muchas veces nos encontramos que estamos frente a un parpadeo incompleto, pues hay soluciones muy económicas para arreglar la vida a esta gente. Lo primero es entender si realmente estamos ante un ojo seco provocado por cierre incompleto y para eso podemos hacer el test de COP, que es súper sencillo. Cogemos cualquier linterna que tenga suficiente potencia o el transiluminador si lo tenemos. Le decimos que cierre el ojo como si estuviera durmiendo y le aplicamos sin apretar la luz en el párpado. Si se fuga, si justo en el cierre de las pestañas, el cierre de los párpados, estoy viendo que hay fuga de luz, pues evidentemente hay un parpadeo incompleto. Eso quiere decir que se va a desecar por la noche y que vamos a tener.
Volvemos a las herramientas. Fijaréis que siempre os estoy enseñando signos, que es lo que veo, y herramientas con lo que lo puedo solucionar. Pues si vamos a herramientas, una herramienta muy sencilla es, vamos, muy sencilla, si trabajáis lentes de contacto especiales, es pasarle a una lente de contacto escleral. Las lentes de contacto esclerales son muy incómodas de poner, molestan mucho. Yo os invito a que las probéis. Probaros una lente de contacto escleral, bien adaptada a vuestro radio de curvatura, tanto de esclera como de córnea, y veréis que son súper cómodas. Porque al final lo que estamos haciendo es una pecera. Es una pecera en la que llenamos de lágrima artificial y les colocamos en el ojo y le hacemos, le evadimos del exterior. Todo lo que pueda haber agresiones exteriores, se me acaba el problema, porque el ojo está oxigenado y está directamente en contacto con la propia lágrima que tengo dentro de la pecera. Eso sí, fundamental y muy importante, elegir bien la sájita y llenar siempre a tope de lágrima la lente de contacto, porque si encuentro una burbuja dentro, vamos, ahí sí que es como si me pincharan con unas agujas en el ojo. Por eso mucha gente relaciona incomodidad de lente de contacto escleral con el porte y con el uso, y no tanto por cómo la he insertado y si he elegido bien la lente. Os digo, si elegís bien la lente y la llenáis bien de lágrima en el burbuja, son súper cómodas. Y otra solución súper económica, eso para la gente que por el día tiene el parpadeo, el cierre incompleto, y no lo podéis solucionar de otra manera. Si lo que pasa es que cuando duerme deja el ojo cerrado, porque mecánicamente durante el día se puede apretar, pero por la noche no puede hacerlo. Pues algo tan sencillo como un antifaz. Importante el antifaz cuando lo pongamos, nunca ponerlo de frente. El antifaz siempre se pone con este tipo de gente de arriba a abajo para empujar al párpado hacia abajo y que se apriete, y ahí es cuando lo tenso. Y entonces cuando cierro los ojos para dormir, los tengo completamente cerrados y sellados porque el propio antifaz es el que me está apretando. Si nos salimos y nos vamos a otro grupo, volvemos otra vez a signos diferentes. Estoy yendo de lo más probable a lo menos probable. Pues todo esto que estamos viendo es bastante probable. Y muchísimos de vuestros pacientes tienen este tipo de caspita, estos collaretes, el dandruff que se llama, en el borde de la base de las pestañas. Y nos decís, bueno, pues esto es que no se está limpiando bien, es que está usando una crema y que se le está quedando ahí pegada, o bueno, vamos a intentar fijar qué cantidad de grasa tienen esas pestañas, vamos a limpiarla. Bueno, la grasa tiene que estar en las pestañas, porque las pestañas es el mecanismo de defensa del ojo. Para que no entre nada, no entre polvo, pues se llenan de grasa para que atraiga el polvo y no vaya para adentro. Pero no tiene que tener tanta y no tiene que tener sobre todo esa caspita en la base de las pestañas. Pues eso no es ni más ni menos que un indicador de lo que conocemos como el Demodex. El Demodex es un ácaro que vive en la piel de nuestra cara y que podemos ver en consulta una técnica muy sencilla que es cogiendo esta pestaña donde vemos el collarete, moviéndola de manera circular como si estuviéramos haciendo una tortilla. Entonces el Demodex, ese ácaro que vive en el folículo piloso, en la base de la pestaña, sube hacia arriba y cuando depilamos esa pestaña lo podemos poner en un microscopio, como lo vais a ver ahora que os voy a enseñar. Vamos bien y vamos adelantando. Voy a quitar el sonido. Entonces, este es nuestro microscopio, esta es una pestaña de un paciente que hemos cogido, estáis viendo ahí el Demodex cómo se mueve, le metemos 400 aumentos para verlo más cerca. Es importante que empecéis a coger manejos si queréis trabajar con este tipo de instrumentación, porque tenéis que buscar una zona donde realmente se vea que está el Demodex, luego aumentar, porque si aumentáis de golpe no lo vais a encontrar, ¿eh? Os lo digo por experiencia que lo perdéis. Encontráis el Demodex, os acercáis, buscáis el borde de la pestaña y empezáis a moveros del folículo piloso hacia arriba hasta que encontréis el Demodex. Y cuando lo tenéis, aumentáis, centráis, ahí veis la colita del Demodex, y es cuando podéis acercaros o alejarlos para enfocarlo y saber si está vivo o no está vivo. Es importante, veis que este sí está vivo, que está moviendo las patitas, que está diciendo hola. Es importante que entendamos si está vivo o no, por saber la cantidad de Demodex que tenemos en la base de las pestañas. Deberíamos tener en torno a entre 1 y 2 Demodex cada 6-7 pestañas. Bueno, yo os puedo decir que me he encontrado casos en los que he visto hasta 20 Demodex en la misma base de las pestañas. Pues ahí está claro que lo que tenemos que hacer es un tratamiento anti-Demodex. El Demodex es un ácaro que vive ahí, como os decía, y se come las células muertas de la base de las pestañas. Tiene que estar. O sea, dejemos tranquilos a nuestros pacientes. Por un lado, esta herramienta es súper... es muy interesante, es súper llamativa para el paciente, porque claro, llama mucho la atención. Anda, tengo un bicho moviéndose en la base de las pestañas. Realmente va a querer hacer el tratamiento súper rápido, porque esto es lo que hablaba yo de educación al paciente.
Pero habrá otras pacientes que les den grima y simplemente lo vemos nosotros y lo dejamos estar. Pero sí que es muy interesante que nosotros sepamos si está vivo y hay muchos, quiere decir que hay mucha actividad. Si está muerto y hay muy pocos, quiere decir que hay poca actividad. El Demodex, hay dos tipos de Demodex. El Demodex brevis y el Demodex folliculorum. El folliculorum es el que nos interesa a nosotros, pues el que vive ahí es el que podemos ver. Pensad que el ciclo de vida son unas 2 semanas, no tiene ano, esa colita no tiene ano, se va comiendo las células muertas que no necesitamos. Porque igual que la gente se exfolia la piel, pues necesitamos exfoliar el borde de la pestaña y eso lo hace este Demodex. Nuestro organismo está lleno de microorganismos que conviven en simbiosis con nosotros. Este es uno de ellos. El problema es la alta tasa de población de Demodex, que es la que tenemos que combatir y es la que tenemos que atacar. ¿Herramientas? Pues herramientas ahora mismo tenemos 2 herramientas para trabajar con ello. Bueno, tenemos varias herramientas que podamos hacer en optometría. Veis que estoy dejando de lado todo lo que se hace en oftalmología, me centro en lo que se puede hacer en optometría. Insisto, lo que hacemos en optometría no es solucionar el ojo seco como tal, sino lo que hacemos es mejorar la agudeza visual de nuestros pacientes y mejorar el porte de las lentes de contacto. Para eso hacemos todo este tipo para eso usamos estas herramientas. Bueno, pues si tengo al borde de las pestañas con esos collaretes, como estáis viendo ahí, y quiero llevarlo después del tratamiento al segundo estadio, como el que tenemos a la derecha, pues puedo usar varias herramientas. Por un lado puedo usar el extracto de árbol de té a altas concentraciones, pero es muy agresivo y provocaré un enrojecimiento y una inflamación que no me interesa, o podría usar los tratamientos que usamos en consulta en optometría, que es ahora mismo de Zocular, el Zocufit, que son tratamientos que se usan, vienen así, en bolsitas, entonces viene para cada ojo, para que esto es fundamental, cada vez que trabajáis con ojos secos y vais a hacer este tipo de tratamientos, fundamental, herramientas diferentes para cada ojo. Y si voy a hacer la expresión con el Collins, con el expresor del Collins, aseptizarlo entre uno y otro. Compráis un autoclave que vale nada, vale 100 euros, que se usa en cualquier consulta de oftalmología y lo usamos nosotros también para esterilizar el instrumental. Pasar de un ojo a otro un problema, es un problema para nosotros y un problema para el paciente. ¿Vale? Por otro lado vienen las capsulitas con las que lo limpiamos, con las que hacemos el gel. Y por otro lado vienen las torundas estériles, como las que estáis viendo ahí, vienen 4, 2 para cada ojo, uno para el párpado superior, otro para el párpado inferior, ojo derecho y ojo izquierdo. Y de esta manera lo que hacemos es limpiar el borde del párpado. En realidad esto es extracto de Hibiscus espulentus, es una planta que lo que hace es, tiene propiedades antiinflamatorias y antidemodex. Entonces conseguimos que no se inflame el ojo. Estamos rompiendo, estamos atacando ese círculo vicioso desde varios sitios y estamos quitando el Demodex del medio que también producía inflamación. Pensad que si el Demodex vive justo en la base de la pestaña y empieza a haber una hiperpoblación, la base de la pestaña se inflama y eso que está justo al lado de la glándula de meigomio, pues me cierra la glándula de meigomio, con lo cual no se secreta la parte grasa de la lágrima y vuelvo otra vez a tener el mismo problema. Si limpio el borde de la pestaña y esta inflamación baja y quito el Demodex, vuelve a abrirse otra vez la boca de la glándula de meigomio y vuelve otra vez a generar la parte grasa de la lágrima. Pues llegados a este punto, ya hemos avanzado bastante, nos encontramos con multitud de herramientas que se pueden usar, con las que podemos trabajar. Incluso eso que en el medio no me lo he saltado, que es los neuroestimuladores, que son unos sistemas de vibración que se meten en la nariz, se hace vibrar y esa estimulación nos hace generar más lágrima. Pues tengo una mala noticia en este punto, porque después de todo lo que os he contado, si resulta que estoy con un paciente durante 6 meses aplicándole calor, expresión, haciendo los tratamientos que hemos estado hablando en su casa con calor y haciéndose masaje, he medido las glándulas de meigomio el primer día que empezamos el tratamiento, las mido 6 meses después y no hay absolutamente ningún cambio en la morfología. Y me diréis, bueno, entonces, ¿para qué hemos hecho todo esto si no hemos recuperado nada? Que no recuperemos, acordaros lo que os decía antes, cuando estamos hablando de hacer una mamografía, estoy viendo el contenido, no estoy viendo la estructura. La estructura, en oftalmología sí, en optometría no podemos alterarla, entonces la estructura no la vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es que esa parte que sí estaba trabajando de mala manera, trabaje de una manera más óptima, genere más capa lipídica a la propia lágrima, evite que se evapore y de esa manera conseguir hacer más estable la lágrima y más efectiva. Entonces, que no espere ver
que haga una amigografía y que me diga que tengo un 30% de pérdida, pues me puede dar este tipo de instrumentos y resulta que a los 6 meses después de hacer el tratamiento le quiero enseñar a mi paciente, pues mire, tiene usted ahora solo un 10% de pérdida. No, tendré el mismo 30%, que es mi objetivo, que no vaya más, porque si no hago nada, ese 30 se va a convertir en un 40 y cada vez voy a tener menos armas para poder trabajar con ello. Sigo en ese 30, pero hago trabajar mejor las glándulas que tiene para que esté más cómodo. Entonces, el resumen un poco es aplicar el sentido común. Empecemos a trabajar de lo más probable a lo menos probable. Empecemos a probar, a mejorar el entorno, cosas que sean fáciles de solucionar. Limpiemos el borde del párpado, apliquemos masaje, apliquemos calor, exprimamos. Y ya después, si no funciona esto, nos podemos meter en otro tipo de soluciones. Cuando no tenemos claro si el diagnóstico que estamos dando es el adecuado o no, y tengo este tipo de herramientas y tengo esta capturadora de vídeo, bueno, pues permitidme que os cuente también y que haga un poquito de publicidad de mi empresa. Podemos conectarnos con un oftalmólogo en remoto al que le mandamos las imágenes y le pedimos su opinión. Y entonces nos manda un informe en el que nos dice, pues sí, efectivamente, esto es una hiperpoblación por Demodex, esto es un proceso inflamatorio, esto es una conjuntivitis vernal, me lo invento, cualquier cosa que puedas encontrar delante. Y a partir de ahí empezar a trabajar sobre la raíz del problema, que era lo que estábamos hablando antes. Resumen final. Como resumen final, vamos a, como decía, aplicar el sentido común y vamos a hacerlo por partes. Y esto tiene su estructura y tiene que ser así por un motivo muy claro. Primero, las cosas que son menos invasivas para el paciente, que me alteran menos la lágrima y yo puedo seguir estudiando. Lo primero, un test. Hagamos un test y, como os decía al principio, os recuerdo, cogeros durante 15 días, pasar a todos vuestros pacientes por el test de OSDI o un Speed Questionnaire, que son gratuitos con las herramientas que os he dado, y empezamos a entender qué cantidad de pacientes están teniendo sintomatología de ojo seco y cuántos no. Y si es rentable o no es rentable hacer las inversiones para mi empresa. Pero a la hora de empezar ya a trabajar con ellos y me meto ya en el mundo del ojo seco, test a todo el mundo, para que podamos valorarlos y podamos catalogarlos, porque a la siguiente visita volveré a hacerle el test y veremos si vamos mejor o vamos peor. Una buena exploración en biomicroscopía, fundamental. Fundamental. Es muy importante saber cómo está ese estado de la lágrima, saber cómo está el ojo en general, saber si hay algún tipo de tinción o no. Hacer una amigografía. Fijaros que todo esto no estamos tocando el ojo para nada. Hacemos una amigografía, tiramos del párpado para abajo, hacemos una foto y automáticamente sabemos cómo están funcionando esas glándulas. Ahora ya sí presiono el borde del párpado, porque si no estaría alterando. Si quiero medir un tiempo de rotura lagrimal, lo puedo medir antes, no después. Porque el tiempo de rotura lagrimal, si le aprieto el borde del párpado, se va a ver alterando. Por lo mismo, presiono el borde del párpado y me fijo a ver cómo está saliendo esa parte de grasa de la lágrima. Si veo que ya tengo un problema, paso a calor y expresión, calor con el masajeador, exprimir. Si ya tengo hiperpoblación por Demodex, pues o tengo el borde taponado, no queratinizado al oftalmólogo, lo tengo taponado, zocular o hiperpoblación por Demodex. Y después de zocular y el tratamiento hacemos el tratamiento en la consulta de zocular, que es un día, se lleva durante una semana otras muestrecitas pequeñitas también del mismo tratamiento para hacerlo en su casa y a la semana hacemos calor y expresión. Entonces ya hacemos el ciclo completo. Ahí es donde vamos a rentabilizar un poco la inversión de todos los instrumentos que hacíamos, porque esto ya sí son sesiones. Pensar que lo que estamos tratando es dejar de vender dejar de vender productos y pasar a vender servicios. Pues esto es un servicio y esto tiene un coste. Ahí es donde tenéis que echar vuestros números, saber realmente qué vais a cobrar por este tipo de tratamientos y en cuánto tiempo rentabilizaréis este tipo de inversiones. Educación al paciente, fundamental. ¿Por qué? Porque primero, si tenemos la lámpara de dura con capturadora de vídeo, lo va a entender muy fácil, va a aumentar la adherencia al tratamiento, va a fidelizar muchísimo al paciente, nos va a recomendar, cuando ya hablábamos también antes de rentabilidad, si decís, bueno, me imagino que siempre lo habéis oído hablar, que en óptica es 7 veces más rentable retener a un paciente que conseguir uno nuevo, el coste unitario de captación es mucho más grande que el de retención. Entonces, la parte de educación al paciente, que entiendan lo que está pasando, que sepan que estamos formados, que tenemos instrumental para trabajar con ello y que le demos soluciones, va a fidelizar y nos va a recomendar. Pero hay una parte muy importante que quería parar aquí un segundo y hacer un hincapié. Hay muchos estudios que hablan sobre el grado de eficiencia de los tratamientos en función de quién y cómo los explica. Incluso se ha hecho con efecto placebo. Se ha dado el mismo medicamento que no tenía absolutamente ningún principio activo a 2 personas en un test ciego
y a uno se le ha explicado durante más tiempo y prestándole más atención que al otro, y ha aumentado hasta un 30% el grado de efectividad de ese tratamiento. Con esto os digo algo muy sencillo, que es cuando estemos en las consultas, mirar a los ojos de los pacientes y estar presentes. Estar presentes no significa físicamente estar aquí. Yo ahora mismo estoy aquí, estoy presente. Pero si yo os estoy mirando y estoy tratando de conectar con vosotros, os estoy escuchando, estoy poniendo lo mejor de mí y el paciente está entendiendo que yo estoy haciendo lo mejor que tengo para conseguir mejorar su calidad de vida, estar por seguros que vamos a conseguir ese 30% más de efectividad en los tratamientos que hagamos. Y seguimiento. No olvidemos el seguimiento. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Para veros un poco una idea, nosotros conocemos los tratamientos con alzo ocular y calor y expresión, les vemos a los 6 meses y al año. A los 6 meses, en torno a un 30% de los pacientes necesitan una segunda sesión y al año, en torno al otro 70%. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad, lo primero que tienen que entender, es crónica y lo que queremos es ralentizar su evolución y mantenerla en el tiempo y mejorar la calidad de vida. Os dejo referencias y bibliografía para quien quiera aburrirse, pero yo creo que es más interesante si alguien tiene algún tipo de duda, pregunta, cualquier cosa, que me escriba un email, que estaré encantado de contestarle, o que pueda escribir a Brigham Medical, que nos ha patrocinado esta charla y nos ha permitido a través de sus plataformas que lleguemos a todo el mundo posible. Nada más, agradeceros la atención, esperando que os haya despertado un poquito el interés por entrar en el mundo de ojo seco, y si ya estabas trabajando ojo seco, que le des todavía más fuerte. Muchísimas gracias.